Asimismo, dar la bienvenida y agradecer a nuestra conferencia académica Coaching para Padres. Sean ustedes bienvenidos. El show debe continuar. Así, les cedo la palabra a nuestro asesor, Víctor Denis. Buenas noches, Víctor. Muy buenas tardes, noches, comunidad, familia, maestros, padres de familia. El show debe continuar efectivamente. Les agradezco este tiempo tan valioso. Tómenselo como un remanso de paz a este estrés acumulado. Hace un año hablábamos de la pandemia, los momentos que venían, que seguimos con esa incertidumbre de qué vamos a hacer, cómo estamos, etcétera. Les preparé este webinar, esta mini conferencia, creo que en 45, 50 minutos de su valioso tiempo, podemos aportar el granito de arena como colegio al coaching para padres, esas situaciones que las pensamos, que las vivimos y que podemos pensar si somos los únicos, si estamos solos, si yo nada más estoy pensando así, etcétera. Vamos a comenzar, si ya estamos todos preparados, micrófonos en silencio, pueden utilizar el chat para comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones, tarjetas de regalo, etcétera. Espero les guste, se hizo con mucha pasión, con mucho amor, pensando en ustedes. Y vamos a comenzar, si les parece bien. Como bien decimos, el show debe de continuar y para eso tenemos que dar la explicación del nombre. Dice The Show Must Go On, el show debe de continuar, acuñado por Charles Aznavour. No sé si mi francés sea el perfecto, pero creo que es así. Él nació en París, un 22 de mayo de 1924. Es considerado a nivel mundial como el embajador de la canción francesa y él se le acuña esta frase debido a que, a ver, me está estorbando aquí la comunidad, debido a que se le atribuye, debido a que una vez se descompensó en el escenario y esas palabras fue la que les dijo a su hija. Él se descompensó, se enfermó, tuvo un bajón y de ahí nace y se acuña sobre todo en el teatro a nivel mundial, que a pesar de todo, el show debe de continuar. ¿Qué tiene que ver? Nos preguntamos y somos recurrentes en el tema de lo que estamos viviendo de la pandemia. No me imaginé a los que estuvieron en el webinar de hace un año cómo tocábamos las emociones que estábamos viviendo en aquel entonces con el webinar de Emocionalmente Responsable, que iba a elaborar otro webinar haciendo referencia a lo que estamos viviendo. Lo primero que nos está pasando hoy en día es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me quedé sin trabajo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué un ser querido se enfermó? ¿Por qué el mundo está en contra de mí? ¿Por qué el trabajo no fue empático? ¿Por qué mi familia está padeciendo esto? De alguna u otra manera, los daños colaterales fueron devastadores. A menor o mayor medida decía en una ocasión de que estamos en el mismo mar. Estamos en el mismo barco, no comparto esa frase porque creo que no es bien adecuada, no es empática. En el mismo mar refiere que ante la pandemia, ante cualquier situación que se viva que no estemos acostumbrados, podemos decir que algunos andan en yate, unos en lancha,
pero otros estamos nadando con todas nuestras fuerzas para seguir adelante. Y nos victimizamos, inconsciente y a veces conscientemente nos preocupamos en primera persona, es natural, somos seres humanos, nos preguntamos por qué a las buenas personas en esencia les pasan situaciones malas, les toca padecer situaciones malas y somos adultos y no hallamos respuestas. Y como padres nos toca vivir en otro sentido porque cargamos un costal por todos nuestros seres queridos, empezando por nuestros hijos, ya sea en pareja, ya sea en una situación independiente como un tutor único, pero lo estamos padeciendo. Y a veces quisiéramos que todo mundo nos comprendiera y sin meditarlo nos descubrimos hablando del yo, a mí, a mí. Lo que nos compete hoy en día es también incluir, si lo hacemos, felicidades, incluir en esta charla, en estas pláticas, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a los que están en la comunidad del colegio, a otros miembros de la familia. Y debemos de acostumbrarnos también de hacer una pausa en el yo interno, hacer una reflexión y también preguntarnos, ¿y por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? El show debe de continuar, es el ejemplo, la frase ejemplo de que los adultos, los que somos padres, debemos de ser ejemplos ante los hijos, sobre todo a los adolescentes que nos observan. Parece que no, pero nos observan. Cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo manejamos las emociones, cómo toleramos el día a día, sobrellevamos de buena, de mala manera, con actitud, con pasividad, con miedo, con frustraciones. Pero haciendo esa pausa, reflexionen, ¿y por qué a ellos? ¿Por qué a ellos en esta etapa de su vida? ¿Por qué a ellos les está tocando vivir una de sus etapas más bonitas, los que ya pasamos por la adolescencia, donde conocimos a verdaderos amigos, muchos de nosotros que todavía convivimos con ellos, que nos relacionamos, que crecimos juntos, que nos abrazamos? ¿Y por qué vivirlo de una manera claustrofóbica, encerrados, con todo lo que vive un adolescente hoy en día, con los cambios de humor, de pensamiento, donde el amigo es el primero que está ahí para escucharte, porque independientemente que tengan razón en cómo expresarse o tengan argumentos sólidos de cómo viven ellos la vida, es su mundo. Así nos tocó vivirlo a nosotros. Es una edad donde es permitido no saberlo todo. ¿Por qué a ellos les tocó vivir así? Porque ya llevamos más de un año a la distancia estudiando, con los amigos que ya se acostumbraron en, en videollamadas, a la distancia. Muchos de sus hijos no conocen a sus compañeros de ciclo y así les va a tocar terminar. Cuando nos preguntamos por qué a ellos, hacemos esa pausa como adultos, hay que reflexionar cómo podemos ser ejemplo, salir adelante, ser resilientes, que vea que su papá sale a trabajar y a traer el sustento pese a las adversidades y los peligros que hoy conlleva eso, sea que sea la religión o la fe que profesen. Salimos a la calle y no sabemos si nos vamos a enfermar, si nos van a suspender, si nos van a rebajar el sueldo, si va a alcanzar,
si tenemos para proveerlos a ellos. Pero ese ejemplo de tomarlo con actitud y que lo hacemos por ellos, por darles una educación de calidad, no se diga el sustento, cubrir sus necesidades de adolescente que ahorita en estos momentos es muy compleja. Necesitan todo, pero luego no necesitan nada. Los ves en pijama, los ves pensativos, distantes, luego muy eufóricos, luego contentos. El refrigerador ya se convirtió en su recreo. Ya no saben si ellos van a decidir regresar a la escuela o si son las autoridades, si es la institución educativa, si son los mismos papás. El ejemplo que ellos vean en este instante de nuestras vidas, de las decisiones que vamos a tomar, van a ser muy importantes. Les debemos de demostrar que a pesar de todo, el show debe de continuar. ¿No les da tristeza esta imagen? A nosotros como comunidad educativa sí. El fenómeno de las aulas vacías es una tristeza de nuestra generación. Este año, este ciclo, si bien no perdido del todo educativamente, el factor humano, el contacto humano, se perdió. Hay un quiebre total. Nosotros, algunos, yo creo que ya la mayoría, tenemos ya ese contacto con el compañero de trabajo, con el problema cotidiano. Algunos ya nos acercamos a las familias, independientemente de las vacunas, si estamos protegidos, todavía no, los jóvenes todavía no. El fenómeno de las aulas vacías nos debe de reflexionar que no es una intención de la institución educativa, es algo que se dio. Como lo decía en otro webinar, también fue mi primer pandemia, también no supe reaccionar. No me quedé pensando el porqué de esta situación hasta no reflexionarlo con mi hijo, con mi familia. ¿Qué pasaría si mi hijo estuviera enfrente de un televisor en una institución pública? ¿Cómo le estaría viviendo? ¿Qué aprovechamiento tendría? ¿Qué amistades se perdieron o se cuartearon en el camino porque están encerrados en sus pensamientos, con toda esa euforia que te da la adolescencia, de que te estás conociendo, de que son más confidentes inclusive que con la propia familia? Su amigo de su edad lo comprende, que su problema más grande es de conexión, de internet, de cómo se le lanza a la chava que le gusta, que qué juego está de moda, que si sus papás lo regañan demasiados por cosas intrascendentes. ¿Cuántas veces le preguntamos durante esta pandemia, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes? Quizás la mayoría, porque en esencia somos buenos padres, proveedores. Quisimos cambiar las generaciones donde comer y a veces calzado era suficiente y ahora nos esforzamos para darles hasta lo que nosotros no tuvimos. ¿Será suficiente? Nos pusimos a pensar en el fenómeno de las aulas vacías, cómo los vivieron los maestros, los dueños de las instituciones, la tristeza que da estar a la distancia, que no tengan ese contacto cercano con el docente. Reflexionemos. Los que alcancen a ver, a la izquierda hay unas frases que aplican para estas situaciones. No son mías, son de un libro. Si las alcanzan a leer, a reflexionar, a analizar, no es prejuzgar, son frases de un libro. Pero, ¿cómo se siente mi hijo? ¿Cómo se siente mi hija? ¿Lo conozco? ¿De verdad lo conozco? Le he preguntado de corazón, no con una pregunta
en automático, porque así debe de ser, porque voy llegando a la casa. Sentarme esos 5 minutos y pedirle que me preste atención, que deje su celular, que me mire a los ojos para saber si me está siendo sincero y ver la transparencia de su respuesta. Analizar nosotros que presumimos que conocemos perfectamente a nuestros hijos, si me está contestando del corazón, sincero, si es una respuesta automática, si es una respuesta para consolarnos a nosotros porque tenemos hijos preocupones, que manejan ansiedad, estrés, que se duplicó en esta pandemia. Los que son buenos hijos no les gusta preocupar a los papás. Entonces, ¿cómo se siente? En todo el contexto y en todo sentido, como se escucha. ¿Cómo se siente mi hijo? ¿Qué está viviendo? ¿Qué siente detrás de esa sonrisa de que todo está bien y que está pasando un momento padre a la distancia cuando le toca estar enfrente de su celular o de su juego favorito? ¿De verdad sus sentimientos están bien? ¿No le hace falta abrazar a ese amigo? ¿No le hace falta besar en la mejilla a su mejor amiga? Esa con la que es más confidente que con nadie. Con ellos sí dicen la verdad de cómo se siente en ese instante, en ese momento y de lo que está viviendo en su vida. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se siente su hijo? ¿Cómo se siente su hija? Si lo hacen, mis felicitaciones. Muy bien. No hay que cansarse de hacerlo. Es la diferencia. Hoy puede estar bien. Yo identifiqué que está bien, que fue sincero en su respuesta y mañana no le gana la ansiedad, no le va a ganar el estrés, no lo sé. Recientemente les llegó una encuesta, un enlace de preguntas elaboradas por mí para analizar y hacer una introspección. Nosotros como padres, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos dirigir y ser ejemplo para demostrarles a nuestros hijos que el show debe de continuar? Y hay algo muy básico, empecemos por sus sentimientos, el sentir, en su opinión, en escucharlos afectivamente y responsablemente. Creo que estamos viviendo un momento importante, analícenlo y es histórico, donde los sentimientos formaron parte esencial de cómo nos vamos a desarrollar, qué carácter y qué personalidad va a forjar ese adolescente. Cómo maneje sus sentimientos, los que ya escucharon algunos webinars, me enfoco en la inteligencia emocional, de cómo manejar las emociones y cómo nos pueden regir para tomar decisiones. Se darán cuenta que es hoy en día un trabajo por hacer paralelo a la dinámica familiar y escolar. Ese núcleo familiar, el convivir, el cómo preguntarse las cosas, cómo acercarse a nuestros hijos, va a marcar la pauta de forjar un carácter con base al ejemplo que le estoy dando de cómo yo manejo mis emociones. Vamos a ver algunos resultados que arrojó la encuesta. ¿Con qué frecuencia escucho a mi hijo, a mi hija, acerca de cómo se siente en la pandemia? 50%, la tendencia marcó que todos los meses, lo que signifique, abro una pausa, una pauta, no hubo respuestas correctas, no hay respuestas malas. Espero que haya sido respuestas del corazón, sinceras, honestas, no la que se escuchaba más bonita o la mejor, porque no había correctas. Creo que es una buena tendencia de cómo estamos en la sociedad. El colegio nos lo llevamos a nuestra comunidad, a nuestra familia, el resultado de esta encuesta en el colegio, y sí puede marcar una tendencia. Analícenlo y así está nuestra comunidad. La comadre dice, yo casi no le pregunto,
tu primo, tu hermana dice, yo todas las semanas, es más, yo soy su mejor amigo o amiga de mi hija, pero sí marca tendencia. Dice todos los meses, escucho. Nos comprometimos al responder eso porque escuchar afectiva y efectivamente a nuestro hijo es parte fundamental para saber sus emociones y cómo las está manejando. Ya identificamos si necesita terapia, plática, necesita un confidente, necesita contacto. Hay personas kinestésicas que necesitan ese contacto, ese apapacho, aunque signifique lo mismo tocarse el hombro, que te quiero. Ellos necesitan ese contacto. ¿Cómo se sintió en la pandemia? ¿Cómo se acercó usted a su hijo? La tendencia dice que todos los meses, sea lo que signifique eso en continuidad, en recurrencia, parece ser que la tendencia es que sí los estamos escuchando. ¿Qué tanto se ha involucrado con su hijo o su hija en la educación a distancia? Una pregunta muy importante para nosotros también hacer un análisis como colegio. ¿Estuvo cargado a algo involucrada? Sí lo sentí honesto porque así somos todos los papás. Tenemos ocupaciones pendientes de hogares, de trabajo, de familia. Hubo que priorizar otras preocupaciones. Cedimos ante el colegio, ante las instituciones educativas, más la confianza que le tenemos a nuestros hijos en sus responsabilidades para involucrarnos algo, solamente algo. Algunos papás, la segunda tendencia es demasiado involucrado. Quiero pensar que está al tanto de todo lo que acontece en su educación y en este caso que nos compete a la distancia, que fue algo atípico, algo que las instituciones, los colegios no quisieron, no estaba en nuestras manos. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Recurrimos a herramientas que ni nosotros estábamos acostumbrados a utilizar. Ese docente que necesita también el contacto, ver a sus alumnos, su lenguaje corporal, eso que nos hacía más cercanos. Hicimos una pausa en nuestra historia, en nuestra vida, en la adolescencia, en gran parte de su vida, ya puede decir que la vivió en pandemia. Nosotros los adultos es un cachito nada más. Qué bueno que se involucraron, qué bueno que se están involucrando. Los sinceros que pusieron o respondieron, mejor dicho, un poco involucrado, no es una respuesta mala, es una respuesta sincera. Un poco sin juzgar. No sabemos los problemas, no sabemos lo que cargan, no sabemos el nivel de confianza que tienen hacia sus hijos para salir, para responder ante las necesidades escolares. ¿Con qué frecuencia habla con su hija o su hijo de sus sentimientos? Los sentimientos. Es muy difícil, Víctor. Es muy difícil, me dicen. Es adolescente, no se va a abrir conmigo. Lo tocábamos en otra ocasión. No desistas, pregunta. La frecuencia debe ser constante. Lo que siente hoy, mañana va a cambiar de opinión. Si lo hace con la música, si lo hace con sus definiciones de gusto, si lo hace con su comida, imagínense dominar sus propios sentimientos. Nosotros no lo hacíamos, reconozcámoslo y en la adolescencia no se pueden manejar. No sabemos lo que está pasando con nosotros. Nos caemos gordos, lo reconocemos aunque no lo digamos. Es la adolescencia, se toca vivir así. El 50% de los papás dice que todas las semanas o más hablan de sus sentimientos con ellos. Espero me haya dado a entender en todo el contexto que engloba de los sentimientos, del sentir.
Algunos papás sinceros dijeron cada pocos meses o casi nunca, marcó casi un 6%. Ahí está un área de oportunidad para que esos papás se suelten, que no les dé pena. No es irónico. Hay muchos papás que les da pena acercarse a sus hijos, que no sabemos cómo hacerlo, en qué momento, que nos desanima, que nos cierren la puerta, que nos digan que están ocupados, que están estudiando, que el celular sea más importante, que haya llamadas de atención que hasta nos hagan sentir culpable de expresar ciertas palabras, que si ya hablamos con ira, con esa poca empatía que hay que sentir. Pero los que ya están dominando una técnica, los que ya se acercaron a sus hijos y rompieron esa primera barrera, los felicito. Aquí hay un área de oportunidad, cómo trabajar, cómo acercarse cada vez a sus hijos de una manera cordial, sin desistir. Son de las personas que más queremos y no la que más queremos en nuestras vidas. Nos interesan sus sentimientos. ¿Con qué frecuencia pregunto a mi hijo o a su hija de su felicidad en este momento de su vida? No sé si esperaban ese tipo de preguntas, si estábamos preparados para responder, qué tan sincero tenemos que ser para unas encuestas así. Pero fue la pregunta que más se diversificó en las respuestas. Están muy compartidas. La pregunta es importante, es fuerte, porque estamos hablando de la felicidad. Nosotros como adultos, como sus papás, a pesar de que el show deba de continuar, ¿nos reconocemos como felices en este momento de nuestra vida? Tenemos momentos felices, hay etapas, hay horas, hay instantes de felicidad. Yo creo que todos lo vivimos. Pero ser feliz y asumirse como feliz es un compromiso como ser humano. Cuando lo expresemos, de verdad debemos de estar convencidos. Como adulto es bien difícil responder. Cuando le preguntemos a nuestro hijo, y los que dicen que sí lo han preguntado, ¿están preparados para recibir la respuesta de ellos? Y si te dice que no, y si te dijo que no, ¿qué hiciste? Compártenos tu experiencia, que nos ayude a la comunidad, cómo abordar, cómo responder ante ciertas situaciones, porque una responsabilidad que tenemos muy, muy grande es ver a nuestros hijos felices. Y es una responsabilidad que está subjetivamente en nuestras manos. Nosotros queremos, nosotros intentamos, deseamos que sean felices. Es la esencia. Dicen muchos papás, decimos muchos papás, a mí que me vaya como en feria, pero que mi hijo sea feliz, que mi hija encuentre la felicidad. Pero en este momento de su vida, ¿qué significa para el adolescente ser feliz? Su felicidad es una supercomputadora, el mejor celular, que ya lo dejen salir en plena pandemia, regresar a las aulas, que su mejor amiga ya la pueda visitar a su casa o ella salir a una plaza. Subjetivo. Cuando somos adolescentes, cuando nos tocó ser adolescentes, tu nivel de felicidad la regían en gran parte los amigos, tu comunidad. Si sufrías bullying o tú eras el buleador, como les decía en otra ocasión. ¿Qué era la felicidad? ¿Ver a tus padres felices? Tenemos niños tan nobles, adolescentes tan preocupones, que hasta su felicidad la rige sus papás. Si yo veo a mi papá con trabajo, proveedor, alegre, si no hay violencia intrafamiliar, eso me hace feliz como adolescente. ¿Cuál es la felicidad? Modifiquemos esa pregunta.
Dependiendo de la respuesta, que fueron muy variadas, entonces, en este momento, ¿qué te haría feliz, hijo? ¿Qué te hace feliz? Y yo como papá quiero ponerte el ejemplo de que se puede aspirar a momentos de felicidad y sobrellevar lo que esto le llamamos vida, que necesitamos trabajar, que necesitamos el dinero para salir adelante, que va a haber problemas y tu hijo lo vas a dimensionar dependiendo tu edad y se vale. Si yo escucho atentamente a mi hijo y de verdad me importan sus sentimientos, no voy a juzgar porque su felicidad la rija un juego, su mejor amiga que publicó no sé qué en el Face, que si tiene un castigo, que si su hermano no se lleva bien, todos los etcéteras posibles. Comprométanse con esta pregunta porque ese 11% que respondió casi nunca tiene una responsabilidad muy grande a partir de hoy. Y es una invitación, es un webinar, es el pelón que veo de vez en cuando, quién va a ser él. Él no conoce mi núcleo familiar, no sabe lo que estamos viviendo, no sabe el tipo de hijo, la relación que tengo no la rige la felicidad. Si yo lo proveo de todo, ¿cómo no va a ser feliz? ¿Para qué le pregunto? En este momento de su vida era la pregunta. Reflexionemos en nuestras respuestas y si no contestaron el cuestionario, lo más importante es hacerlo afectiva y efectivamente. No pensar, no dejarlo como propósito para después, en un momento adecuado. Sorpréndanlo, hasta comiendo. Quédensele viendo fijamente. Es muy importante que noten en nosotros la preocupación indagando con una verdadera motivación de escuchar. Hijo, en este momento de tu vida eres feliz. ¿Y por qué no? Platícame. ¿Qué te hace falta, hijo? ¿Te sientes bien de salud? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo te estás durmiendo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué puedo proveerte yo? Material y anímicamente. Mi motor de la vida, mi sentido de vivir es que encuentres tú la felicidad. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Aquí tienes mis manos. Que no tengan miedo de recibir ese tipo de respuestas. ¿Qué tanto sabe de las amistades actuales de su hijo o de su hija a la distancia? Es una pregunta sencilla, pero detrás de ella llevaba la intención de conocer mejor a nuestros adolescentes, porque cuando estamos viviendo algo presencial, cuando es cotidiano, cuando nosotros los llevamos a la escuela, cuando nos toca convivir, ver a sus amigos, en la descripción gráfica que nos hacen de ellos, ese de lentes es fulanito, mira, ella es mi mejor amiga, ese es el guapo que te dije que me gusta, esa es la niña bonita, esa es la graciosa del salón. Pero a la distancia, ¿cómo lo íbamos a hacer los papás? ¿Cómo lo estamos haciendo? Traen unos audífonos, están chateando. ¿Tenemos que hacernos investigadores? No. Una comunicación sin prejuzgar es el tip. ¿Y con quién chateas más, hijo? ¿Quién es tu mejor amigo a la distancia? De tus compañeros de salón que nada más has visto por videollamada o por cámara, o lo conoces de voz. ¿Quién te cae bien? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Tu amiga esta que veías en presencial, todavía te comunicas con ella? Dice en amarillo que ganó la tendencia. ¿Sé algo o me doy una idea? Como yo, como la mayoría.
estamos de pasadita, levantamos el oído con quién estará platicando, de qué se rió mientras escribía en el celular, por qué puso esa cara, por qué dio una maldición. ¿De dónde salieron esas palabrotas en pandemia? Hablándole a una pantalla. ¿Será un humano? ¿Será el juego? ¿Será su mejor amigo? ¿Será fulanito? Hay que involucrarnos. Su círculo de amigos de la distancia va a ser su mejor anécdota en presencial. Ah, tú eres la bonita. Ah, tú eres el gracioso en cámara. Te quiero conocer. Quiero que seas parte de mi comunidad ahorita presencial. Y que nos dé felicidad que se abracen, que ya no haya 1.5 metros de distancia de por medio, de invitarlos a la casa, de estar viendo con nuestros propios ojos en persona a sus amistades, invitarlos a comer, recordar cómo para nosotros era tan padre que fuera nuestro amigo a nuestra casa y que mi mamá lo atendiera también. Que yo fuera a la casa de mi mejor amigo o de mi amigo de la escuela y que su mamá nos diera de comer. Aunque después mi mamá dijera, ¿qué no tienes comida en tu casa? Pero eso era lo padre, eso es lo que extrañan, eso es lo que están extrañando hoy en día nuestros adolescentes. ¿Qué decisión va a tener su hija o su hijo de regresar a clases presenciales? El tema de hoy en día. Que si sí, que si no, que quién lo va a decidir, que yo sigo teniendo miedo, que mi hijo está en una burbuja muy a gusto y ahí no me le muevan, que ya quiero que se vaya, que ya quiero que lo viva, que haga sentido. Y hablando del show quiere continuar, ¿qué vamos a elegir cuando nos toque tomar la decisión en conjunto con la pareja, con las personas que los cuidan, con él mismo? Todo muy dividido, opina, pero no es su decisión. Me parece muy acertado y muy honesto los que respondieron eso, porque normalmente es lo que hacemos. Hasta para ir a visitar a un tío, opina, pero vamos porque vamos. Así lo estamos haciendo en estos momentos. Y en un riguroso empate matemático, lo que la escuela decida y lo que las autoridades decidan. Interesante por donde se le quiera ver. Porque así lo hicimos en el trabajo, así lo hicimos con nuestra familia. Llegó el momento de tomar una decisión y de arriesgarnos y de asumir las consecuencias, porque vamos a responder por ellos, vamos a estar para ellos en lo que queramos decidir. Va a llegar el momento en que todo va a ser normal. Yo no soy el brujo ni soy adivino. Es un deseo genuino y es por derecho divino nos tocó vivir esto. Entonces, cuando se llegue a tomar decisiones, que fluya, sí seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados, aunque haya todos los métodos de sanitización, pero nos va a tocar tomar una decisión. Nosotros queríamos ir a trabajar en plena pandemia, no tuvimos miedo, yo creo que sí. Apoyar al niño que tome una decisión o que respete lo que los adultos van a decir, darles nuestro punto de vista por qué sí o por qué no. No queremos que les pase nada malo. Y no nada más ustedes como papás, nosotros como papás. Tenemos que darles ese valor y esa responsabilidad. Porque los adultos pueden decidir que sí, que regrese a lo presencial porque le hace falta ese contacto físico. Pero si el adolescente no se cuida o si no toma en serio su responsabilidad con un cubrebocas o con un gel, todo esfuerzo va a ser innecesario. Pero hay que tomar en cuenta de que pasa en el cine, pasa en las plazas, pasa en nuestras familias. Llegó el momento de tomar una decisión hasta dónde vamos a ir avanzando y con qué pausas. No sabemos en el próximo ciclo hasta cuándo va a ser híbrido,
¿Cuántos van a venir? Ya estamos preparados. Es una buena noticia, con mucha responsabilidad y haciendo todo nuestro esfuerzo. ¿De verdad piensan que una institución, un colegio como el de nosotros, Profesamos la Humanidad, queremos contagiados? Evidentemente no. Va a ser un riesgo y una decisión importante, pero tenemos que ceder. Poco a poco tenemos que ceder ante esa realidad. El uso del tiempo hoy en día en los adolescentes. ¿Qué estamos viviendo los papás? Queremos presenciales porque nos surge que ya tome el sol, el adolescente, que ya salga, que conviva, que sea padre, todo lo que he dicho, que lo vivan y que ya no se siga extendiendo esa cuarteadura de su vida que es tan importante. Pero, ¿qué está haciendo hoy en día? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué es? ¿Cantidad? ¿Calidad? ¿Qué? ¿Y con quién? Vamos a resumir lo que yo creo estamos viviendo la mayoría, si bien no la gran mayoría, la mayoría de los que nos toca demostrar que el show debe de continuar. Yo creo que nuestro adolescente se despierta en las mañanas con toda la actitud del mundo, se pone a estudiar, se conecta a la distancia, a su colegio, con las herramientas que tenga y disponga. A veces les toca hacer tareas del hogar. También a los adultos, pero eso lo voy a omitir. Estamos hablando de los adolescentes. Que lava los trastes. Odio lavar los trastes. Nos ayuda a cocinar. Gran mayoría de los adolescentes le están agarrando un gusto diferente a cocinar por necesidad, por hobby o porque les está apasionando. Conviven con sus hermanos, vuelven a hacer tarea, se van a jugar un ratito, luego están en su celular y luego se van a jugar otro ratito para más al rato estar en su celular, porque después tienen que jugar otra vez, otro ratito. Lo que resta del día, ¿qué creen? Efectivamente, la mayoría. Algunas actividades van, algunas actividades vienen, pero en esencia, eso es lo que está viviendo un adolescente hoy en día. La tecnología que mi punto de vista que compartí alguna vez es que es maravillosa, que si hubiéramos sido adolescentes en esta época, estuviéramos haciendo lo mismo. No es de preferir, sino de poner en contexto. Hay cosas que debemos de estar alertas. ¿Qué preferimos? Hablando de no es preferir. Y si tuvieras que decidir, cuando los demonios están desocupados, le ponen oficio al ser humano. Triste, puede estar enojado con la vida, en una depresión profunda, o haciendo cosas que nosotros los creemos incapaces. Si son un niño noble, si es una niña buena, toleremos esos instantes, esos momentos de su juego, de su diversión, de su privacidad, sin descuidar que debemos de estar atentos a todas esas señales y alertas, que debemos de proveerlos. ¿Podemos silenciar un micrófono que se escucha por ahí? Gracias. Entonces no es de preferir, lo pongo en contexto porque luego queremos crucificar al niño que se la pasa en su juego, que es noble, que se ríe por cualquier mensada y que nos hace reír de lo feliz que se ve, que la distancia la está sobrellevando, que él sí se anima a regresar a la escuela porque quiere estar. ¿Cuántos adolescentes
tuvimos en la secundaria nuestro primer amor, nuestro crush, creo que así se dice. Entonces, si tenemos ese niño bueno en esencia, esa hija noble en esencia, hay que dedicarnos a que sean felices, que se prolongue esa felicidad por mucho tiempo. ¿Quieren un regalito? Todas las frases que vieron en su lado izquierdo de la pantalla, creo, vienen extractos del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Si les interesa, en dirección, el subdirector o el director tienen para compartir el libro digital. Son herramientas de lectura de fácil comprensión, donde podemos tomar algunos tips para sobrellevar estos momentos, porque recordemos lo del principio. No es que me pase a mí, le está pasando a todos, a la gente buena. Y no lo explicamos, no lo sabemos explicar. Espero y les interese, me daría mucho gusto que lo utilizaran como herramienta. A mí, a mi mundo, esta imagen está muy padre. Eso es en esencia lo que quiero. Es un momento de felicidad en la escuela. Estas aulas, no las aulas vacías, esto. Ahora que si la queremos ver todavía más perfecta, los coaching para padres serían así en mi mundo. Tú dijiste, Víctor, que hay que ser empáticos. Es correcto. No se trata de mí, o de mi mundo, o de lo que yo quiero, o lo que yo necesito como adulto. Creo que debemos de preguntarnos, ahora en su mundo, es mejor dicho, en su mundo, ¿qué querrá mi adolescente? ¿Cómo lo va a vivir mejor? Les tengo unas imágenes de lo que es su mundo. Ese es su mundo, no una sana distancia de 1.5 metros que de repente nos trajo a estas situaciones donde ellos quieren vivir abrazados con su partner, convivir con las fiestas escolares particulares, ver a su befo, ver a su befa, ver a su crush, ver al maestro cara a cara, como lo ve. Que la sana distancia sea nada más para tomar el himno y escuchar el himno. Es lo que queremos hoy en día. Que todas sus actividades sean presenciales, que les estemos hablando a la cara, que se pongan su ropa más padre de adolescente por mucho que no nos guste y laven el uniforme con aquel entusiasmo de que al siguiente día van a ver a sus compañeros y que disfruten este momento, este ciclo tan único que es la secundaria, donde ellos se abrazan, se besan más que algunos familiares, donde conviven con los maestros buena onda. A nosotros nos tocó pasar por esa etapa donde queríamos estar así, donde el recreo era el momento más padre y que queríamos estudiar y que nos preocupaban cosas como la tarea y cómo iba a estar el examen y qué me iba a decir mi papá cuando llegue a la escuela o cuando pase por mí. Ese abrazo y ese apapacho que tanto necesitan nuestros adolescentes hoy en día. Que sea algo sincero por transmitir, que nosotros pudimos y ellos también pueden con responsabilidad. Que la sana distancia y que el cubrebocas a lo mejor sea parte inicial de ese acercamiento y ese atrevimiento, pero que nuestras aulas se vean así, que nuestro colegio sea así, que ese sea nuestro mundo también para nosotros los adultos y los apoyemos y los animemos y que queremos que estén conviviendo día a día con los que van a ser amigos de por vida, donde se forjan amistades
donde lo presencial nos lleva a tomar un deporte, a decidirnos por una disciplina, a empezar y a que se escuchen esbozos de qué queremos ejercer, en qué queremos trabajar de adultos, donde todos salgamos adelante y que sean parte fundamental las decisiones del adolescente. Pero por favor, que estos momentos donde no le reparten o no le comparten el último pedazo de pizza a sus hermanos, pero su compañero de la escuela comparten hasta la misma agua, que no sea restricción. Hay que ser empáticos. Hay que salir adelante, ser resilientes, enseñar a nuestros muchachotes y a esas niñas a salir adelante con sus decisiones. Que los queremos ver así y que le estemos preguntando por qué vienes tan sudado y dónde dejaste el uniforme y por qué me llegó este recadito y que te portaste así. Y que llenen de fotos sus celulares de su escuela, que está adaptada, que está estructurada desde el diseño pensando en el adolescente, lo que está viviendo, y que la palpen y que entren al salón con entusiasmo, que estén a plática y plática y plática hasta que les lleguen un reporte de que calmen a su hijo inteligente. En su mundo, esta es la imagen que les representa. Ese es el mundo que debemos de otorgarles y proveerles, porque a pesar de todo, el show debe de continuar. Muchas gracias, les agradezco su tiempo. Soy su coach de padres, Víctor Denis, exclusivo de New Jean Piaget. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por todas estas palabras. Muchas gracias por las fotografías. Se vienen recuerdos muy bonitos de todos los estudiantes dentro de las aulas. Esperemos pronto nuevamente tener a todos los estudiantes dentro del New Jean Piaget Secundaria. Muchas gracias, papás, por toda la confianza que tienen en nosotros, en la educación de sus hijos. Para nosotros es muy importante que estén aquí con nosotros y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Víctor. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, papás. Espero que les haya gustado. Pidan su libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias noches. a ustedes. Gracias, buenas noches.